perdiendo el tiempo, pero aquí estamos para escuchar el consejo de Dios. Amén. Amén. Listo, por lo menos mi hermana María Antonia. Gloria al Señor. Y el mensaje que traigo para hoy lo he titulado: No soy del montón. No soy del montón. Y si yo le preguntara en esta noche ¿cuántos son del montón?, seguramente que nadie diría yo. Es algo que creo que nadie puede aceptar tan fácilmente, ¿no? Decir, no, yo soy igual que cualquiera. Y de hecho hay una frase, hay una pregunta que se hace en la actualidad en distintos ámbitos y en distintos espacios, donde nos muestra un poco eso que hay en el corazón del hombre, que va en contra de eso de ser parte del montón. Es una pregunta que seguramente habrá escuchado usted alguna vez. Dice: ¿usted no sabe quién soy yo? ¿Cierto? ¿Se ha escuchado esa pregunta? ¿Usted no sabe quién soy yo? Cuando alguien pregunta de esa manera, y cuando hace esa pregunta, está diciendo: ¿sabe qué? Yo no soy del montón. Yo soy distinto. Pero mirando bien la sociedad como está, mirando bien el mundo como está, yo creo que aunque la gente, la mayoría, considera que no hace parte de ese grupo que es igual, que no tiene nada de particular, que va para donde va Vicente, ¿no? ¿Para dónde va la gente? Para donde va Vicente. Dice: no, yo soy distinto, yo soy diferente, yo marco una distinción aquí. Usted no sabe quién soy yo, pero yo soy distinto. Usted sí es de allá, pero yo soy de acá. Aunque la gente piense de esa manera, creo que esa es una gran pretensión. Es una gran pretensión de querer ser originales, de querer ser distintos a los demás, intentar ser diferente a los demás. Pero uno ve la sociedad y realmente todos quieren imitar a alguien. Estos días he tenido que reconocer un poco o hablar un poco acerca de mi testimonio. Lo hice en la reunión del Congreso de Danzas, y yo me acuerdo que antes de que yo fuera cristiano, no sé, más de 30 años estoy hablando, yo pretendía eso, yo pretendía ser distinto, yo pretendía ser diferente a los demás y marcar una diferencia y que los demás dijeran wow. Y sí llamaba la atención, pero no llamaba la atención por ser algo muy especial, sino porque me veía como un bicho raro. Me veía distinto, pero como un bicho raro. Y claro, creo que mucha gente a veces cuando me veía pasaba al otro andén para esquivarme por la sola apariencia. Y a mí eso me gustaba. A mí eso me llamaba la atención porque era lo que yo quería despertar, que la gente viera algo diferente. Pero cuando el Señor abrió mis ojos, me hizo dar cuenta que yo no estaba siendo distinto a nadie. Resulta que yo tenía en mi habitación, yo tenía el cuarto lleno de afiches de cantantes de rock. Y cuando el Señor me abre los ojos y me hace ver con otros ojos esos afiches, yo me di cuenta que yo estaba imitando a todos esos que estaban ahí. Así que yo no estaba haciendo nada particular ni algo distinto. Yo estaba haciendo del montón. Yo hacía parte del montón. Y eso es algo que es duro y es difícil de reconocer. Pero yo le quiero decir en esta noche, mi hermano, que el Señor nos ha llamado a su reino para sacarnos del montón. Usted y yo no somos del montón. ¿Se puede decir en esta noche: no soy del montón? Dígalo, mi hermano, dígalo con seguridad, dígalo con toda certeza. Así que no lo somos. Y
Hay unas preguntas, yo dejé unas preguntas, creo que ya avanzamos en una, pasamos a la otra. ¿Es allá? Eso. Unas preguntas para hacernos en esta noche acerca de si verdaderamente nosotros estamos marcando una diferencia, si verdaderamente nosotros hemos salido del montón o si de pronto todavía hacemos parte de un grupo del que no deberíamos pertenecer. Entonces, preguntas que surgen: ¿mi vida evidencia que soy un seguidor de Cristo? Cuando las personas me ven, cuando los demás me ven, ¿evidencian eso en mí? ¿Que soy alguien que sigue a Cristo? ¿Mi cristianismo evidencia que soy diferente a los demás? Y la tercera, ¿mi carácter refleja a Cristo o soy del montón? Y creo que en eso radica que nosotros seamos parte o no de ese montón. El carácter, si somos o no somos como Cristo. Hace nada más unos minutos mi hermano Jesús estaba dando unas puntadas al respecto de eso. Tenemos que marcar una diferencia como hijos de Dios, como cristianos. Debemos marcar una diferencia. Si no lo estamos haciendo, algo anda mal. Y creo que ciertamente la iglesia del Señor está haciendo caso omiso a lo que dice Romanos capítulo 12 versículo 2. No se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento, para que prueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la iglesia ha caído en el error de conformarse al mundo, o sea, conformarse al montón. Y ya no se marca esa diferencia. Y es un problema de carácter. Es un problema de carácter personal y es un problema de carácter colectivo como iglesia. Porque la iglesia debería mostrar el carácter ¿de quién? De Cristo. Como lo mostraba ¿quién? La iglesia primitiva. La iglesia primitiva mostraba el carácter de Cristo. ¿Sí o no? Claro. Eran personas llenas del fuego del Espíritu. ¿Se acuerdan los que estamos leyendo Hechos? Para simples meseros, ¿cuáles eran las características de esos simples meseros? Llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y hombres de fe. Ahí no importaba si se le regaba la sopa, ¿sí? Si era primíparo sirviendo mesas, no, lo importante era que fuera lleno del Espíritu. Ese era el mínimo requisito para servir unas mesas. Me imagino lo demás, ser tremendo, ¿no? Pero la iglesia de hoy no. La iglesia de hoy muestra un carácter débil. La iglesia de hoy muestra un carácter que necesita ser transformado y ser cambiado. La iglesia de hoy necesita demostrar que no es del montón, que es distinta. Entonces quiero ir a la palabra en esta hora. Quiero que nos basemos inicialmente en el Evangelio de Juan capítulo 15, donde el Señor Jesucristo nos habla acerca de la vid verdadera. El Señor dice desde el versículo 1 de entradita, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Contexto. El Señor Jesucristo estaba en un momento, cuando dice esto, en un momento que no era de mucha alegría ni de mucha felicidad. En el momento en el que Él dice: yo soy la vid verdadera, el Señor ya estaba en la última noche con sus discípulos. Ustedes saben que Juan, desde el capítulo 13 prácticamente en adelante, es una semana y ya. O sea, medio evangelio de Juan ocurre en una semana. Y aquí en el capítulo 15 ya está en esa cena
en esa noche donde le lava los pies, donde comen por última vez, y en medio de ese ambiente él dice: yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Y luego dice: y todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y quiero mencionar hoy simplemente 4 razones por las cuales nosotros como hijos de Dios no somos del montón. 4 razones que nos demuestran cuál debe ser el carácter de un hijo de Dios. Y nosotros no somos del montón porque somos nuevas criaturas, mi hermano. Somos nuevas criaturas. ¿Cuántos pueden decir amén? Y si somos nuevas criaturas, pues somos distintos. Mire que el Señor Jesucristo le dice, le da esta revelación tan impresionante, tan extraordinaria. Se la da ¿a quién? A Nicodemo. Juan capítulo 3 le dice: es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo se fue a lo temporal. Nicodemo se fue simplemente al espacio temporal y dijo: lo que tengo que hacer es volver otra vez a la barriga de mi mamá y volver a nacer. Pero ¿y ahí qué? Pero el Señor Jesucristo no está hablando de algo temporal, sino de algo espiritual. Dijo: no, lo que yo estoy hablando es que hay que nacer del agua y del espíritu. Algo espiritual. ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado: ay, si yo tuviera 20 años menos, si yo pudiera volver a cuando tenía, ¿por qué el Señor no se acordó de mí cuando yo tenía? ¿Sí han pensado en eso o solo yo? ¿Soy yo? Pero yo sí he pensado mucho en eso. A veces me pongo a pensar: ay, si yo tuviera 10 años menos, 10, como dice una canción por ahí, creo, ¿cierto? Si tuviera 20 años, 30 años menos, ¿qué sería de mi vida? Hubiera hecho de pronto cosas distintas, hubiera tomado decisiones distintas. Pero no se trata de eso. No se trata de volver al pasado y tratar de resarcir las cosas. No. Por su misericordia, por su gracia, el Señor, cuando nos llama a su presencia, cuando nos llama a caminar con Él, Él redime aún el tiempo y puede hacer en un año lo que nosotros dejamos de hacer en 30. Eso lo puede hacer Él. Y puede dar unos pasos de gigante si así quiere, y avanzar tremendamente. Yo les puedo decir que en estos 2 años aquí en el Ministerio de Renovación, Palabra y Vida, he avanzado mucho más que en 20, 25 años de ministerio. Y eso lo puede hacer el Señor. Así que no se trata de algo temporal, de volver al pasado y tratar de ay, si yo hubiera. No, el nuevo nacimiento es algo espiritual. Y nosotros ya hemos hablado suficiente sobre el nuevo nacimiento. Y de hecho, hasta nuestro pastor escribió un libro. Así que si no ha leído el libro, cómprelo y léalo. Pero es importante que nosotros notemos que no somos del montón. En primer lugar, por el simple hecho de que somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas. Y todo quedó atrás. Ahora nos extendemos hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Amén. ¿Eso qué significa? Significa que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Hermano, eso es poderoso. Estamos en el mes del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Y es poderoso, es poderoso que usted y yo entendamos que el Espíritu Santo mora en nosotros. O sea, Dios mora en nosotros. Este cuerpo, aun cuando se está desgastando día a día, es templo del Espíritu de Dios. Aquí mora el Espíritu Santo. Me gusta eso porque el Espíritu Santo mora, como yo. Somos sellados por el Espíritu de Dios. Y dice ahí en el versículo 3 que nos ha limpiado por la palabra. Pero eso es solamente el comienzo, mi hermano. Porque las iglesias están atestadas de gente que lee la Biblia, de gente que ora, de gente que incluso hasta puede ayunar, de gente que puede hacer muchas cosas de esas que nosotros como cristianos evangélicos practicamos. Pero aún
muchos siguen siendo del montón. Aun cuando lean Biblia, aun cuando sirvan, siguen siendo del montón. Entonces, eso en primer lugar. No soy del montón porque soy una nueva criatura. Pero luego sigue diciendo, versículos 4 y 5, dice: permanezcan en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué? Lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Y ese fruto, mi hermano, es el carácter nuestro. Ese carácter que va siendo transformado, que va siendo cambiado. Pero ¿cuándo? Cuando permanecemos en Cristo. Entonces, por eso, en segundo lugar, no soy del montón porque camino con Cristo. Y eso se tiene que notar, que usted y yo caminamos con Cristo. Y no porque digamos aleluya, o no porque llevemos una Biblia aquí debajo del brazo. No, se tiene que notar que caminamos con Cristo. Se tiene que notar que caminamos con Cristo porque permanecemos continuamente en Él, porque estamos junto a Él en todo momento, en el caminar diario. A todo momento, a todo lugar estamos pensando en Cristo. Llevamos a Cristo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras acciones, en nuestras respuestas, en nuestras reacciones. Ahí se tiene que reflejar a Cristo, ahí se tiene que reflejar que caminamos con Cristo. Yo recuerdo y creo que cuando veo a mis hijas, veo mucho de mí en ellas. Yo veo mucho de mí en ellas, veo mucho de la mamá de ella en ellas. Y uno ve mucho de los padres en los hijos. Y me acuerdo de nuestro pastor anterior, Pastor Fausto, que ya está en la presencia del Señor. Él tenía una manera de caminar muy particular. Y su hijo mayor caminaba idéntico, caminaba igualito. Era muy chistoso verlos caminar a ellos porque era una manera de caminar muy particular. Y parecía como, ¿han visto esos mimos del centro que imitan a otro que va caminando? Era algo similar, como alguien imitando al otro. Y eso me hace pensar en caminar con Cristo. O sea, yo tengo que ir mostrando en mi vida cristiana a Cristo, que camino con Él, que lo conozco, que sé quién es Él. Y poco a poco, mientras lo voy conociendo, mientras voy permaneciendo en su presencia, pegado a Él, unido a Él, como el pámpano está pegado a la vid, se va formando el carácter de Él en mí. Se va formando el carácter de Cristo en mí. El fin de semana pasado alguien me preguntaba que cómo podía uno vencer un hábito o algo con lo que uno luchaba o batallaba de su carácter, y que de pronto hasta ayunaba y oraba, y por un momento como que se calmaba, pero después otra vez volvía a aparecer. Y creo que la respuesta está en permanecer unido a la vid, permanecer pegaditos a Cristo, conocer cada día más y más a Cristo. En esa eventualidad de que nosotros estemos ahí unidos a Cristo, el fruto, el carácter se tiene que ir dando de forma natural, espontánea, sin mayor esfuerzo. Los que cosechan, mi hermanita Cristina, ella tiene su vivero. Ella no tiene que pararse allá al lado de las matas y decirles crezcan, 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 o decirles que no saca hojas. No, ella sabe que lo pone en su hábitat, en su tierra, y ahí la matica de forma natural empieza a crecer y a dar frutos, si es de fruto, porque eso hacen las plantas naturalmente, sin que uno tenga que hacer mayor esfuerzo. Estuvimos
el lunes festivo en un hábitat tan maravilloso, tan hermoso aquí en los cerros orientales, y ve uno esos paisajes y todas esas plantas, y uno no ve ahí ningún esfuerzo de las plantas por crecer o por dar sus frutos o sus flores. Simplemente están ahí y de forma natural lo dan, y es tan hermoso. Y yo creo que así tiene que ser en nuestro carácter. Si permanecemos pegados a la vid, de forma natural tiene que salir ese carácter de Cristo, porque estamos conociéndolo. Y entre más conocemos al Señor, más se va formando Él en nosotros. Así que es necesario conocerlo a Él para poder conocer su carácter. ¿Cómo vamos a conocer el carácter de Cristo si no es a través de la palabra de Dios? Amén. El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Y por eso quisiera que nos fuéramos ya para el tercer punto, a Gálatas. Es en Gálatas donde la palabra de Dios nos enseña acerca del fruto. ¿Sí se acuerdan, no? Los estudiosos de la palabra. Gálatas. Ahí el apóstol Pablo, en este contexto de la iglesia de Gálatas, una iglesia que parece que había empezado muy bien, pero que había terminado como medio chuequita. Había empezado en el espíritu y estaba terminando en la carne. Y entonces a esta iglesia el apóstol Pablo le tiene que dar unas palabras tan fuertes. Creo que de las palabras más fuertes que hay en las cartas de Pablo se la da a los Gálatas y le dice: insensatos. Esa palabra, quiero decirle que hoy en día suena como muy normal, pero en esa época era como decir una grosería. Gálatas insensatos, era necios, o sea, bestias, brutos. Y es que los Gálatas habían empezado a caminar bien con el Señor, pero volvieron después nuevamente a los rudimentos, a las cosas pasadas, a las cosas del mundo. Y entonces aquí en Gálatas el apóstol Pablo habla de dos situaciones. Por un lado nos habla de las obras de la carne, pero por otro lado habla del fruto del Espíritu. Y cuando habla del fruto del Espíritu, nos muestra que en tercer lugar nosotros no somos del montón, porque estamos menguando. Usted puede decir: no soy del montón porque estoy menguando. O sea, estoy dando un crecimiento espiritual, estoy dando fruto. Se está viendo el fruto de Cristo en mi vida, y que cada día Él crece y yo menguo. Él avanza en mi vida, su carácter se forma en mí y yo muero. El apóstol Pablo decía: yo a diario muero. Y entonces aquí en Gálatas, en el capítulo 5, versículos 22 y 23, les dice de la siguiente manera. Dice: mas el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Solo quiero recordarles, mi hermano, que es el fruto del Espíritu. No son los frutos del Espíritu, es el fruto. Y eso es importante, ¿por qué? Porque en distinta medida, en distinta capacidad, cada uno de nosotros damos el fruto del Espíritu. Deberíamos dar el fruto del Espíritu y deberíamos estar creciendo espiritualmente, es decir, menguando en nuestro yo, menguando en nuestro ego, menguando en nuestra carne. Los Gálatas habían crecido en la carne y el apóstol Pablo les dice: manifiestas son las obras de la carne. Y empieza a mencionarlas, ¿cierto? Que son iras, contiendas, envidias, homicidios, borracheras, bla, bla, bla. Si les dijo eso a los Gálatas es porque ¿qué había en esa iglesia? Ira, contiendas, borrachera, homicidios. Tremendo. Pero les dice:
Mas el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Los 9 componentes del fruto del Espíritu. Y en distinta medida cada uno de nosotros debemos estar dando ese fruto. Y yo le quiero decir que esa descripción que hace ahí el apóstol Pablo del fruto del Espíritu no es otra cosa sino el carácter ¿de quién? De Cristo. El apóstol Pablo ahí está describiendo el carácter de Cristo. Si usted y yo tenemos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, en nosotros está el carácter de Cristo. Y se tiene que ir dando de manera paulatina, pero creciendo, continuamente creciendo. No se puede estancar. Y entonces usted dice, vea pues, yo antes era muy impaciente, pero ahora me he vuelto más paciente. Y seguro que todavía le va a faltar ser más paciente. De pronto antes no sentía mucho amor por los demás y ahora siente amor, pero seguramente todavía le falta más amor. De pronto antes, no sé, era más gozoso, más alegre, o no tan alegre, tipo Pastor Harold, aunque yo tengo buen sentido del humor. Pero con el tiempo ese gozo tiene que irse mostrando más y más y más. Yo creo que el Señor Jesús tenía buen sentido del humor. A veces le saltaban la piedra a los discípulos, ¿no? Y les decía, ay, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Pero me gusta mucho el sarcasmo del Señor Jesús en los evangelios. Es sarcástico y hace preguntas profundas. A veces hace otras que no son tan profundas y solamente es para dejar callados a los demás y mostrar la ignorancia de los demás. Ese es el carácter de Cristo. De manera elegante, sin ofender, dejar a los demás en su lugar, sin ofensas. Entonces, en nosotros se tiene que mostrar eso. Se tiene que ver que nosotros estamos menguando, que hay una limpieza continua. Recordemos que allá en Juan, lo que leíamos ahorita en el versículo 2 del capítulo 15, decía que debía ser limpiado el fruto. ¿Para qué? Para que dé mucho fruto. Y a veces no nos gusta la limpieza de Dios, porque ¿cómo es la limpieza? ¿Cómo sería la limpieza que hace el que poda la vid, ¿no? Él quita el fruto, ¿no? Corta el fruto y queda ahí el pámpano. Y ese pámpano va a dar otra vez otra uvita, otro racimo pues de uvitas. Pero él lo corta y queda ahí. A veces el Señor tiene que tratar con nosotros y venir y cortar cosas, eliminar cosas y decirnos, ya basta de esto, ya quita esto. Y empieza a tratar con nosotros de una manera que no es tan chévere a veces. Pero ¿qué está haciendo Él? Limpiándonos para que demos más fruto. Así que no reneguemos de la disciplina del Señor, no reneguemos de esas pruebas por las cuales el Señor nos pasa. Porque seguramente, como dice la palabra, si salimos aprobados, salimos más purificados que el mismo oro, más valiosos que el mismo oro, mostrando que ya no somos del montón, ya no somos de ese montón, porque ahora estamos siendo formados a la imagen de Cristo. Ese fruto del Espíritu tiene que verse en nosotros. Ese crecimiento espiritual no tiene que ver con ser más poderosos, mi hermano. No quiero que se vaya a confundir y pensar que le estoy diciendo aquí, ahora somos más poderosos o somos más infalibles. No, por el contrario, porque es que es bien interesante todo lo que tiene que ver con los valores del reino. Y en los valores del reino dice que para ganar la vida hay que ¿qué? Morir. O sea, es un poco como el estilo Maturana, ¿no?
perder es ganar un poco. Así es en el reino. Así es en el reino de Dios. Y entonces, si queremos crecer, debemos menguar. Si queremos crecer espiritualmente, debemos menguar en la carne. Debemos morir. Así que no es sentirnos todopoderosos o infalibles, al contrario, es sentirnos dependientes, totalmente dependientes de esa vid, y saber que separados de esa vid, nada podemos hacer. Nada. Y de pronto por eso es que podemos estar luchando contra cosas, porque estamos a veces pegaditos y a veces separados, a veces pegaditos y a veces separados, o con un piecito aquí y otro en el montón. Y no puede ser así. Tenemos que mostrar el verdadero carácter. A mí me pone a pensar por qué se le tiene que decir a la iglesia en esta temporada, se le tiene que recalcar tanto acerca de lo que viene de diciembre. Eso no debería ser. No se le debería recalcar a la iglesia tanto acerca de diciembre como si, ay, cuidado con diciembre. No, si tenemos un carácter firme, si tenemos el carácter de Cristo, diciembre sería como junio o como abril o como cualquier otro mes. Pero no deberíamos temblar al pensar que viene diciembre y que, ay, quién sabe si, mejor dicho, a lo mejor, tal vez. O lo que más probable es que quién sabe. Preocupados por qué va a pasar con el hermanito que de pronto se escarría. No debería ser así, porque si es así, entonces es del montón. Y el Señor Jesucristo dijo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Si ve, o sea, estamos aquí, pero no somos del montón. Tenemos que mostrar algo distinto en nosotros. Así que, bueno, repasando, en primer lugar, no soy del montón. ¿Por qué? Porque soy nueva criatura. No soy del montón porque camino con Cristo. No soy del montón porque estoy menguando. Y en cuarto lugar, no soy del montón porque Cristo es mi meta. Cristo es mi meta. Y sigue diciendo ahí en los Gálatas, capítulo 5, versículos 24 y 25. Dice, pero los que son de Cristo, ¿qué han hecho? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Yo pregunto, ¿hay alguien aquí que sea de Cristo? Bueno, pues ahí dice que si soy de Cristo, he crucificado a la carne con sus pasiones y sus deseos. Eso es una realidad en su vida, mi hermano. Usted ha crucificado verdaderamente la carne ya, verdaderamente, y a diario lo hace. A diario llega ya y le da duro a esa carne para que no se levante. Yo estuve haciendo una pregunta el fin de semana pasado y me sorprendió las no respuestas. Los tres enemigos del cristiano. Los tres enemigos del cristiano. ¿Cuáles son? El diablo, el mundo y la carne. El diablo, el mundo y la carne. No se le puede olvidar eso. Un día de pronto se encuentra con el pastor Jaro por ahí en un corredor y le pregunta eso y lo corcha. Pero yo les decía que estos tres enemigos, el diablo ya está vencido. ¿Cuántos dicen amén? Ya está debajo de nuestros pies. ¿Cuántos dicen amén? Lo venció el Señor en la cruz del Calvario. Él, el enemigo, lo mordió en el calcañar. Pero ¿qué hizo la simiente de la mujer? Le aplastó la cabeza. Está vencido y sabe que le queda poco tiempo. Ese es un enemigo que hay que combatir, pero sabiendo que está ¿qué?
vencido, derrotado. El mundo es otro enemigo nuestro que también está vencido, que también hay que tenerle cuidado, porque es que estamos hablando. Ese es el montón. Y eso es lo que se ha infiltrado en la iglesia. La iglesia ha querido ser un poquito del mundo, del montón. Se ha mundanalizado por caerle bien al mundo, por quedar bien con el mundo, y eso nunca va a pasar, porque el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que la iglesia y el mundo nunca tendrán compatibilidad, jamás. Pero es otro enemigo derrotado, es otro enemigo vencido, que dijo el Señor Jesucristo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Otro enemigo vencido. Ay, hermano, pero la carne, esa todavía no. Esa sigue vivita y coleando. A esas esa es a la que hay que darle guerra. A esas es a la que hay que darle batalla. A diario, a diario, a diario. Oración, los que estamos en ayuno, a través de la palabra, porque la palabra nos limpia, porque la palabra, lo que dijimos ahorita, nos muestra quién es Cristo y forma a Cristo en nosotros. Más que la teología, la práctica de la palabra, el vivir la palabra, hacer la carne en nosotros. Eso es lo que produce en nosotros un fruto. Pero hay que darle duro a la carne. Hay que darle duro. Entonces les hablaba del mundo, porque hay que dejar atrás las cosas del mundo y extendernos hacia adelante, porque Cristo es nuestra meta. Y si soy de Cristo, entonces he crucificado esta carne y sus pasiones, dice el versículo 24, ¿cierto? Y para llegar a la meta debo vivir, y no solamente vivir, sino debo andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu, mi hermano. Andar en el Espíritu no es levitar, no es caminar en las nubes. Andar en el Espíritu no es no me toque porque me roba la unción. Andar en el Espíritu no es ese tipo de cosas. Andar en el Espíritu es tener la capacidad, recibiréis poder para que sean testigos, tener el poder de Dios, el poder del Espíritu para vencer ¿qué? Esa carne. Para vencer esa carne. El Señor Jesucristo no solamente vivió, sino anduvo en el Espíritu, en el poder del Espíritu, para soportar la tentación del enemigo. Y luego, lleno del Espíritu, salió y empezó a predicar y a sanar y a libertar. Vivía en el Espíritu. ¿Por qué cada ratico pa'l monte? A buscar leña. Usted sabe que la leña es un símbolo de oración, ¿no? A buscar leña, al monte. Nosotros debemos ir al monte continuamente, a buscar la presencia del Espíritu, andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, caminar con el Espíritu Santo. De esa manera es que se vence la carne. Si es más scrolleando y scrolleando y scrolleando, no es así que se vence la carne. Es caminando en el Espíritu. Jesús fue tentado en todo, dice Hebreos capítulo 4 versículo 15, pero sin pecado. Dice Isaías 53 que fue experimentado en todos los dolores. O sea, Él sabe lo que es ser humano y sabe lo que es que se levante la carne. Por eso es que Él es nuestra meta, por eso es que Él es nuestro objetivo. Por eso es que tenemos que cada día ser más como Él. Yo a veces me pongo a pensar, Señor, ¿por qué me cambiaste tanto? ¿Por qué? Y yo creo que pues Él tuvo sus razones, ¿no? Algún día me las dará. Pero yo creo, lo que yo pienso, que seguramente yo no hubiera cambiado mi aspecto.
Y pues un metalero así como que no pega. Pero imagínese uno todavía añorando el pasado. Hoy nos hablaba el pastor esta mañana en el ayuno de eso. Todavía añorando lo pasado, lo que quedó atrás. Hermano, ya eso quedó atrás. Ahora su meta es Cristo. Mi meta ya no es ser otra vez como Harold el de antes. No, mi meta es Cristo. Ay, pero que mis mejores momentos cuando cotiza. No, ¿qué? Mi meta es Cristo, ya no cotizo nada. Mi meta es ser como Cristo. Ese es mi objetivo. Que cada día Cristo sea formado en mí y reflejar a Cristo. Esa disciplina nos enseña Hebreos también. La disciplina nos forma a Cristo. Y precisamente es a los Gálatas, si quiere un poquito más atrás en el capítulo 4, en el versículo 19, que el apóstol Pablo le dice a los Gálatas: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir ¿qué? Dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Hasta que qué? Cristo sea formado. Eso es lo que se tiene que formar en nosotros, mi hermano. Cristo. Vea, cuando Cristo sea formado en nosotros, muchas cosas en nuestro carácter van a cambiar. Porque es que cuando el carácter de Cristo sea formado en mí, entonces lo voy a pensar dos veces si es que me gusta levantar las manos a la mujer. Lo voy a pensar. Si el carácter de Cristo está formado en mí, lo voy a pensar, no sé, si para hacerle una trampita al jefe. Si el carácter de Cristo está formado en mí, voy a pensarlo si de pronto me quiero quedar en la casa o me quiero echar unas vacaciones decembrinas. Cristo tiene que ser formado en mí para que yo sea transformado y sea cambiado. Es que Dios quiere reproducir en nosotros esas cualidades de Cristo: amor, paz, bondad, todo eso que lo describen a Él, a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Y si los demás no están viendo en nosotros el carácter de Cristo, si no estamos reflejando a Cristo nuestro Salvador, entonces creo que necesitamos arrepentirnos. Creo que necesitamos pedirle perdón a Dios. Si las demás personas no están viendo ejemplificado en nosotros a Cristo, tenemos que pedirle perdón a Dios. Y tenemos que revisar si estamos dependiendo y si estamos permaneciendo en Cristo. Solamente permaneciendo unido a esa vid, repito, el pampa no puede dar fruto. Si no, no va a glorificar al Padre. ¿Y qué dice la palabra? Lo toman y lo echan fuera, al fuego, al montón. Al montón. A veces le pedimos al Señor: Señor, cambia las circunstancias. Cambia esto que está pasando. Mira esta circunstancia tan difícil, una enfermedad de pronto, falta de trabajo de pronto, alguna necesidad económica, problemas familiares, bueno, cualquier situación que se esté presentando. Y Señor, mira, te pido que cambies esa circunstancia. Y no nos ponemos a pensar que de pronto el Señor está utilizando esa circunstancia para cambiar nuestro carácter. ¿Y qué es más importante? ¿Que el Señor cambie la circunstancia o que el Señor cambie nuestro carácter? ¿Qué es mejor para nosotros? ¿Que Cristo sea formado en nosotros o que las circunstancias sean cambiadas y nosotros sigamos siendo los mismos? Eso ha pasado muchas veces en la Biblia. Yo me imagino, claro, Job clamándole a Dios: cambia esta circunstancia, cambia esta situación. Pero Dios, hasta que no le cambió el carácter a Job, no le cambió las circunstancias, porque tenía un propósito. Y si usted y yo hemos pasado por situaciones difíciles y hemos salido al otro lado, mi hermano, hemos sido transformados.
Y algo ha pasado en nosotros que ya nos sacó del montón y ahora somos más parecidos a Cristo, un poquito más como Cristo. De eso se trata la vida cristiana. Cada día ser más y más como Él. Tengo un listado que quiero leerles, ya para terminar. La Biblia habla de todo, mi hermano. Aquí en la Biblia usted encuentra de todo, con relación al carácter. La Biblia nos va a hablar acerca de contiendas, nos va a hablar acerca de celos, de chisme. La Biblia nos habla de murmuración, nos habla de orgullo, nos habla de terquedad, de ira. La Biblia nos habla de la gotera continua. Ay. La Biblia nos habla de rebeldía. La Biblia nos habla de mansedumbre, de perdón, de restaurar. La Biblia nos habla de la unidad, de la humildad, de cómo usar el tiempo. La Biblia nos habla de cómo deberíamos mirar. Nos habla de los gustos, de cómo resolver conflictos, de cómo ser honestos. La Biblia nos habla del doble sentido, de la manera de vestir. Nos habla del respeto, de la paciencia, del engaño, del autoengaño, por si acaso, de la mundanalidad. Nos habla del amor al dinero, de la carnalidad, de la vanagloria. Nos habla del corazón engañoso. Nos habla del yugo desigual. Nos habla hasta del peinado, para los que se peinan. La Biblia nos habla de la glotonería. Nos habla del desánimo, de la oración, del ayuno, del apoyo mutuo, de la amargura, del sacrificio, de la entrega, del amor y de muchas otras cosas más. Nos habla la palabra que tiene que ver con nuestro carácter. Dejemos que la palabra de Dios forme en nosotros a Cristo. Dejemos que la Biblia y el poder del Espíritu Santo de Dios obre en nosotros esos cambios necesarios. Si estamos pasando, repito, por esas circunstancias difíciles, no reneguemos. Simplemente digámosle: Señor, ¿qué quieres tú que yo aprenda de esta situación? ¿Qué quieres formar en mí? Porque seguro que Dios quiere formar a Cristo en nosotros. Y deje como conclusión una frasecita también ahí que como que resume un poco, si me haces el favor. La última que dice conclusión. Leámoslo todos, ¿vale? A la voz de 3. 1, 2, 3. No soy del montón, y el montón cuando me ve debe reconocer que soy distinto, que he nacido de nuevo y que camino con mi Salvador, porque diariamente voy creciendo en su carácter a la vez que muero al mío, dependiendo del Espíritu Santo hasta que Cristo sea formado en mí. De esa manera salimos del montón. Yo creo, cuando yo estaba haciendo esto, me sentía un poquito del montón. Y creo, vuelvo y digo, que como iglesia, la iglesia está cayendo en ese error de no mostrar una diferencia, de no mostrar algo distinto. Ve algo del mundo, venga para acá y lo trae para acá, y aquí lo podemos hacer, aquí lo podemos cristianizar. Y no solamente hablo de música, de muchas otras cosas que hay allá afuera y que las queremos traer. Y debemos tener cuidado con eso, porque hay cosas que pueden ser estrategias para evangelizar, para ganar a otros, pero hay otras que pueden estar
sembrando en la iglesia mundanalidad, carnalidad. Y nos pueden estar desviando de nuestra meta, que es ser la iglesia del Señor Jesucristo. Necesitamos una iglesia que tenga el carácter de la iglesia primitiva. Necesitamos una iglesia que marque verdaderamente esa diferencia en la sociedad. No vamos a marcar diferencias siendo como el mundo. Es absurdo, es contradictorio. Les decía en el Congreso de Danzas que si algo llamó mi atención para quedarme en Cristo y para empezar la vida cristiana, fue que yo vi algo distinto en los jóvenes, que vi esa noche del 13 de junio de 1996. Vi jóvenes diferentes, vi jóvenes con un gozo que yo no tenía, vi jóvenes con un espíritu que yo no tenía, vi jóvenes vivos y yo estaba muerto. Y necesitamos una iglesia que transmita el carácter de Cristo a los que llegan. Amén. Amén. Yo le voy a invitar que